De último momento murió Alan García, el expresidente de Perú, que hacía unas horas se había disparado porque era inminente su detención en el marco de la causa Odebrecht, ¿no? Una noticia triste, conmovedora, realmente inesperada que una persona tome esa decisión. Vamos a hablar del tema, de lo que significa Odebrecht, de quién era Alan García con un amigo que también es periodista y especializado en temas internacionales, siempre nos da una mano con esto. Marcelo Taborda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Contame un poco la historia de Alan García. ¿Quién era Alan García? Bueno, primero hay que decir que la verdad es que conmocionado, ¿no? Por la noticia, por la decisión, el desenlace. Alan García fue, como dijiste vos al comienzo del programa, una especie de niño mimado en su momento por la socialdemocracia europea, en el regreso de las democracias al continente después de los años oscuros, de los años de plomo, de las dictaduras. Hay que decir que llegó la casa de Pizarro al gobierno de Perú con solo 36 años. Hoy fallece después de haberse disparado, antes de ser arrestado y de que se cumpliera una pena de prisión preventiva en el marco de la causa o las acusaciones por la causa del lavallato peruano, como se conoce, de Odebrecht. Y hay que decir que el mes que viene iba a cumplir 70 años, ¿no? Y había ejercido 2 veces la presidencia de Perú con tintes muy diferentes, con posturas muy distintas. Él surge en el partido aprista peruano, en la centroizquierda, con tintes revolucionarios. Hay que recordar que llega a la presidencia por primera vez en 1985, hay que recordar también aquellas consignas del regreso de la democracia también en la Argentina, ¿no? Recién leía por ahí en las redes sociales al colega Roberto Botagrino que recordaba esa consigna que por ahí se agitaba en la Argentina: "Ay, patria mía, dame un presidente como Alan García", ¿no? Aquella nacionalización de la banca, aquellas medidas que en su momento eran todo un desafío a un establishment que parecía un surgir de una centroizquierda o izquierda en el continente, y que después terminó bastante mal y muy diferente en su primer mandato, incluso en 1990, en medio de una hiperinflación, de conflictos, de un auge de los golpes terroristas de Sendero Luminoso, por ejemplo, y que precipitaron después la llegada al poder de una persona como Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo outsider en principio de la política, que con su programa de cambio derrotó en esa elección posterior a Alan a Mario Vargas Llosa. Voy nombrando personajes para que un poco también vayamos haciendo un hilo conductor en esta historia peruana, que también es la historia latinoamericana, ¿no? En el segundo mandato, Alan, después de haber estado exiliado, regresó cuando termina la década de gobierno de Alberto Fujimori, donde él estaba, digamos, perseguido políticamente en ese sentido. Regresa de su exilio en el 2000, se presenta a una elección en la que es derrotado por Alejandro Toledo, pero queda bien posicionado para lo que había sido el final de su mandato y lo que quedaba en el inconsciente colectivo de los peruanos. Así es que en el año 2006, en un nuevo intento por llegar de nuevo a la presidencia, derrota en balotaje en segunda vuelta al nacionalista Ollanta Humala y vuelve a la presidencia, que ejerció con un matiz totalmente diferente a su primer mandato, claramente. Ejerció desde el año 2006 hasta 2011, que le termina entregando la banda presidencial a su sucesor, Ollanta Humala. Bien, Marcelo. Y bueno, si uno hiciera este hilo conductor que hemos elaborado muy brevemente, podríamos decir que en esta causa Odebrecht, todos los presidentes después de Fujimori han pasado o han tenido alguna cuestión con la justicia, o han pasado incluso ya días de detención, salvo Alejandro Toledo, que permanece, podríamos decirle que prófugo, permanece en Estados Unidos,
donde hay incluso un pedido de la justicia peruana para que lo envíe, pero sigue evadiendo el accionar de la justicia. Y bueno, el resto, todos los líderes políticos habían pasado o estaban desfilando por la justicia, con penas en algunos casos de prisión preventiva, una prisión preventiva que en Perú, para los ojos nuestros, es bastante extraña, porque habla de 36 meses, por ejemplo, de prisiones preventivas, que nos parece una barbaridad, digamos, desde el punto de vista jurídico, mientras se determinan algunas causas. Y, bueno, muy objetado, recién me estaba comunicando con colegas peruanos que me decían que también la conmoción que la acaba de expresar el propio presidente actual de Perú, Martín Vizcarra, se traslada al pueblo peruano, que además reaccionó de manera dividida, como en otra característica de nuestros países, en torno a la figura y en torno a los motivos que habían determinado este pedido de detención y la resolución que termina tomando Alan García, ¿no? Muy bien, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto con este programa, ¿eh? Ha sido muy claro tus conceptos. Simplemente una cosa, Eduardo, habrá que ver ahora qué es lo que, digamos, se dispone en otras causas. Te digo una cuestión más que me apuntaba un colega peruano. El anterior presidente a Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, ha argumentado que está bajo detención justamente por la misma causa de Brecht. Acaba fue internado en las últimas horas y hizo saber a través de sus voceros que si no se le permitía trasladarse a Estados Unidos para un chequeo, él tiene una válvula de corazón, iba a terminar también probablemente con sus días esta causa de Odebrecht. Es decir, algo que sigue golpeando la clase política peruana en su conjunto.